Hijo, ya es hora de hacer tareas. ¿De qué materias te dieron? Me dieron una tarea de ciencias sociales sobre la revolución del 16 de julio y Pedro Domingo Murillo. ¿En serio? Sí, y mami, ¿me ayudas? Claro que sí, te ayudo, corazón. ¿Qué te parece si le demos la computadora y buscamos en el buen Google? Sí. ¿Está bien? Ya, come tu morín. Entonces, hijo, ponemos en el buscador Revolución de la Paz y Pedro Domingo Murillo. ¡Wow, mami! Hay muchas páginas para buscar la información, pero ¿qué crees que sea esta? Porque dice información no autorizada. La verdad no sé, pero ya me dio mucha curiosidad. ¿La vimos? Pero ojo, que si sale algo que no debas ver, te voy a tapar los ojitos. ¿Estás de acuerdo? Está bien, mami, pero entremos de una vez. Tengo pocas horas para mandar mi tarea y ya me dio mucha curiosidad. Listo, entremos a la página. Creo que elegiré a Mau. Empezaré por él. Hola, si estás acá es porque tienes tanta curiosidad como nosotros sobre la historia. Empezaré contándote algunos datos sobre la Revolución de la Paz. En el año 1809, la audiencia de Charcas o Alto Perú mostraba un panorama revolucionario que recorría violentamente por campos y ciudades. Los doctores de Charcas enviaron a diferentes comisionados a algunos puntos de la audiencia, y 2 de ellos fueron enviados a La Paz, donde existía un grupo de patriotas que estaban a la cabeza de Pedro Domingo Murillo. La sublevación cuidadosamente preparada estalló en la tarde del 16 de julio de ese mismo año, aprovechando la tradicional celebración de la festividad de la Virgen del Carmen. A eso de las 7 de la noche, cuando se realizaba la procesión, los revolucionarios tomaron el cuartel de veteranos, pidiendo cabildo abierto y organizaron una junta tuitiva cuya presidencia y jefatura de las tropas se encomendó a Pedro Domingo Murillo. El 27 de julio se lanzó la famosa proclama de la junta, que declaró abiertamente la independencia de las colonias. Y espero que estés tomando nota de esto, pues esta proclama se convirtió en el primer documento de este tipo en América. Al conocerse la noticia sobre la Revolución de la Paz, el virrey del Perú, Fernando Abascal, envió un ejército numeroso para aplastar dicho movimiento. Ante este peligro, los marcharon hacia Chacaltaya, a esperar al enemigo. En estas circunstancias se produjo una contrarrevolución encabezado por Pedro Indaburo, que apresó a Pedro Domingo Murillo acusándolo de traición. Poco después llegaron las fuerzas de Goyeneche, que obligaron a los patriotas a replegarse a los Yungas, donde entre octubre y noviembre fueron derrotados en los combates de Irupana y Chicaloma. En los primeros días de diciembre, Pedro Domingo Murillo fue apresado en Songo, y poco a poco fueron cayendo los otros restantes cabecillas. El 29 de enero de 1810 se cumplió la sentencia de muerte para 9 patriotas, que la historia conoce con el nombre de Promártires de la Independencia. Hablamos de Pedro Domingo Murillo, Juan Antonio Figueroa, Basilio Catacora, Apolinar Jaén, Buenaventura Bueno, Juan Bautista Zagárnaga, Melchor Jiménez, Mariano Graneros y Gregorio García Lanza. Antes de morir, Murillo pronunció lo que había de ser una verdadera profecía. Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida ya nadie la podrá apagar. Mau, ¿estás hablando de Pedro Domingo Murillo? Así es, acabo de pronunciar las últimas palabras que dijo, que fueron, compatriotas, yo muero. Bueno, sí, pero todo eso ya lo sabemos de memoria. Si vamos a hablar de él, tienes que conocer algunos detalles de su vida privada. Mau, de eso me encargo yo. Bueno, ya. Te dejo con Nikki. Ahora que se fue, podemos conocer un poco más acerca de la vida personal de Pedro Domingo Murillo. Su familia definitivamente no sigue el modelo tradicional, ya que si bien crece con una figura paterna muy cercana y dominante,
carece de una figura materna. Probablemente sus familiares no le demostraron mucho afecto durante los años de su infancia. La vergüenza pública que su presencia implicaba y el resentimiento que en la adultez de Pedro pasa incluso al plano judicial. Lo importante aquí es que tenemos algunas pruebas. El no sentirse muy querido por sus familiares probablemente influye en Pedro para que actúe centrado en sí mismo desde que era muy joven. Además, la figura paterna influye muy decisivamente en Pedro Domingo Murillo. Si bien muy probablemente su padre, Juan Ciriaco, lo trató con cariño, por otra parte es casi seguro que no fue muy efusivo con él en público, para tratar en lo posible de no despertar sospechas acerca de su verdadero origen. Por eso, la figura de autoridad es también un referente de disimulo y de doble moral. Si bien Juan Ciriaco Murillo estuvo obligado a predicar en contra del pecado y vivir de forma ejemplar, su hijo Pedro es precisamente fruto de una relación contraria a las normas religiosas. Además, el hecho de criarlo en persona es un abierto desafío a las convenciones sociales vigentes de la época. Estoy segura que esta conflictiva situación influye mucho para que Pedro no haya respetado las normas éticas durante su vida adulta, ya que incluso llegó a cometer varios y graves delitos, incluyendo la ejecución de Tupac Katari. Nikki, me parece que tienes mucha razón al sacar esa conclusión de Pedro Domingo Murillo. Pues sí, Gabo. Además, estoy segura de que hay muchas cosas sobre él que todavía no conocemos. Y muchas que tampoco vas a encontrar en libros de historia que te dan en el colegio. Sobre la proclama que publicó en la que reflexionó y dijo, ¿la causa que sostenemos no es la más sagrada? Exacto. Pero ¿me dejas contarla? Es mi parte favorita. Te dejo con Gabo. Esta parte de la historia es muy interesante. Ya lo verás. Como decía Nikki, Pedro Domingo Murillo publicó un 11 de agosto una proclama en la que reflexiona: la causa que sostenemos no es la más sagrada. Fernando, nuestro adorado rey Fernando, no es y será el único agente que pone en movimiento y revolución todas nuestras ideas. Miren que los historiadores hispanos y criollos guardan el argumento de que en el fondo de ese documento residía el propósito táctico, escondido y disimulado de lograr la verdadera independencia, y que las frases de lealtad al amado rey Fernando VII eran pura máscara. Obviamente no fue así, pues los hechos habrían sido distintos, y si hubiera sido como se dice, los protomártires habrían contrapuesto la ética y la política, lo cual no sería sino la legitimación de la mentira, el fraude, del engaño y sobre todo la vergüenza. A la luz de este documento, no es arriesgado afirmar que el objetivo buscado parecía ser ganar posiciones en la estructura del poder colonial, con todas las ventajas que ello aparejaba en esa época histórica del Alto Perú. Entonces, tan pronto como el poder colonial español entró en crisis de legitimidad, se erigieron como pieza de recambio, manteniendo la denominación sobre las masas indígenas. Criollos e indios nunca tuvieron ni las tienen coincidencias estratégicas. En la rebelión de 1781 no había criollos, y en la revolución de 1809 mucho menos indios. ¡Ey, Gabo! Estás hablando de la revolución de 1809, y esa es mi parte. Perdón, Pame, es que hay tantos datos que la gente no sabe que de verdad me muero por contarles. De acuerdo, entiendo tu emoción, pero ¿te parece que continúe ahora yo? Bueno, todo tuyo, Pame. Tiene que saber que en los sucesos del 16 de julio de 1809, los indígenas no participaron porque no era su causa y porque los criollos incitadores no les franquearon. Se ha llegado a decir que mucho de lo escrito acerca de los revolucionarios del 16 de julio de 1809 son armazones de mentira. Los hechos desencadenados desde esa fecha y su secuela están cada vez en cuestión entre los estudiosos bolivianos. El historiador Humberto Machicado dijo el 25 de septiembre de 1809 que hubo una tentativa de rebelión. El 30 de ese mes se habría disuelto la Junta Tuit y Pedro Domingo Murillo quedó con todo el poder en sus manos. El 1 de octubre escribía secretamente a Goyeneche poniendo a sus órdenes su persona y las tropas de su mando.
Dos emisarios de Goyeneche, Pablo Astete y Mariano Campero, fueron recibidos solemnemente y el 6 de octubre se combinó la reposición de las antiguas autoridades y entrega de armas, entre otras cosas. Incluso Pedro Domingo Murillo puso su autoridad en manos de Campero, quien se la devolvió hasta que Goyeneche dispuso lo conveniente. Apenas acordado esto, algunos intransigentes no estuvieron conformes, entre ellos sobre todo el cura Medina, resolviendo resistir, claro está. Debido a su conducta, Pedro Domingo Murillo fue apresado por los mismos rebeldes el 12 de octubre, tachándolo de traidor a la causa, pues los había vendido a los edecanes de Goyeneche. A la luz de los nuevos estudios, la asociación de Murillo con Catacora es muy desfavorable para la memoria de este último. Por ello, la tarea de sacar a la luz las verdades históricas que los interesados en mantener la dominación cultural ocultan. Esto está muy pendiente, la verdad. Debe ser la obra de los americanos, no solo de los bolivianos, ni de los peruanos. Se dice que esta revolución estaba planificada mucho tiempo antes, y debía estallar el Jueves Santo, es decir, 30 de marzo, pero fue descubierta y sofocada por el gobernador, el general Dávila. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que contaste! La verdad es que hay mucha más información que está oculta y no se la conoce. Tienes razón y no estoy permitida a poder contar todo lo que falta. Pero siento que los detalles que se les fueron de Pedro Domingo Murillo sí puedo darlos a conocer. Escucha atenta, Cinderella. Te dejo al frente para poder escucharlo todo. Quiero terminar contándoles algo que quizás no sabían sobre la personalidad de Pedro Domingo Murillo. Y es que este personaje tenía un tipo de personalidad antisocial que estaba caracterizada por ser bastante egocentrista y tener aires de grandeza. Pedro Domingo Murillo demostró en su vida un gran afán por ocupar por cualquier medio un alto estatus social. Eso nos demuestra igual que era muy superficial. Tenía una gran capacidad de manipulación y falsedad. Mentía de forma descarada para obtener diversos objetivos e incluso llegó a la manipulación y falsificación de documentos judiciales y hasta de su propio título de abogado. Él era una persona demasiado impulsiva en sus relaciones de pareja como también en su vida como tal. Tuvo un comportamiento que estaba fuera de las normas en la edad adulta por los fraudes que realizó e incluso por un probable asesinato que habría cometido. A estos rasgos se puede añadir la incapacidad de mantener relaciones monógamas y la carencia de aptitudes que tenía para actuar como un padre responsable. Lamentablemente no podemos contarles más sobre este personaje y sobre lo que fue la Revolución de la Paz, aunque me encantaría. Cinderella, basta, ya no digas más. Creo que ya contamos mucho y eso no estuvo bien. Ustedes nunca nos vieron y nosotros no dijimos nada. ¿Entendido? Desaparezcan este video, cierren este enlace, por favor. Chicos, ya nos están censurando. ¿Qué está pasando acá? Hey, tranquilos. Volveremos pronto. Aún hay mucho que se tiene que saber, no van a lograr silenciarnos tan fácilmente. ¡Wow! ¡Se apagó la computadora! No sé qué pasó. Ya no funciona nada. No te preocupes, mami. Anoté muchas cosas. Ninguna estaba en mi libro de ciencias sociales. Entonces, ya terminaste tu tarea. Te anotaste muchas cosas. Ahora es hora de dormir. Creo que soñaré con todo lo que vi. Mañana le diré a mi profesora que el libro estaba equivocado en muchas cosas. Sí, corazón. Bueno, vámonos. Dejemos que descanse la computadora. Esperemos que mañana reaccione. ¿Sí? Vámonos a dormir. Ay, a lavarnos los dientes. Vamos a lavarnos.